estuve en la escuela de mecánica 76, 77, 80 egresé, estaba en comunicaciones, tenía 21 años. 22 cumplí el 21 de mayo de ese año. Me voy a Puerto Belgrano. Bueno, el primer destino que tuve en Puerto Belgrano fue el destructor Rosales. Era un barco de la Segunda Guerra Mundial, barco viejo. Al mes me viene el pase al destructor Pi. Así que bueno, ni bien llegué al destructor Pi, a los 10 días de haber llegado ya empecé a navegar. Y era un barco que tenía un sonar muy potente, que podía detectar a 40 kilómetros un submarino. Y era un barco viejo, del 50 y pico, una cosa así. Pero era un lindo barco. Es tu casa, porque ahí tenés todo. Más que éramos nosotros trocistas, que se llamaba, que vivíamos en el barco. No salíamos nada más que los fines de semana y volvíamos a dormir en el barco. O sea que no nos despegábamos del barco para nada. Y sí, se lo aprende a querer y es tu casa. Y nosotros de dotación éramos 318. Y de comunicaciones éramos 18, 20 más o menos. Yo era señalero. Nosotros nos manejamos, por ejemplo, con Morse con foco y con señales de bandera. Después del 81... terminamos el ciclo del 81, en el 82 arrancamos, hicimos una navegación por el Rincón, volvimos, que fue creo que febrero, y en marzo, el 28 de marzo, nos llama la atención porque estaba el Cabo San Antonio cargando pertrechos, cargaban camiones, cargaban cañones, los jeeps de esos famosos jeeps que tenían en esa época, y todos los infantes de marina. Y a nosotros nos llamó la atención porque decíamos que es raro, un operativo normal que se hace, no llevan tantos infantes de marina. Tiempo de paz, por ejemplo, nosotros teníamos actividades, probábamos distintos tipos de armamento, o sea, yo estaba encargado de una ametralladora de 12,7 que estaba en la banda de estribor, que nos llamó la atención que el año anterior, en el 81, la habían colocado a la ametralladora y nos hacían practicar con esa ametralladora en las piedras a la altura de Puerto Madryn. Y decíamos, no sé, un arma nueva, o sea, ¿para qué la necesitamos? En caso de un ataque antiaéreo, pero hoy por hoy los ataques antiaéreos no tenía mucho motivo como para ser usada. Pero bueno, quedó ahí en la nada, todos preguntamos a ver, ¿será problema con Chile? Estábamos contentos todos porque dijimos, vamos a pelear con Chile. Y después otro dice, no, debe ser para ir a Buenos Aires porque había problemas también en Buenos Aires, que era que se le había terminado el ciclo prácticamente a Galtieri y que la gente ya empezaba a manifestarse en la Plaza de Mayo y demás. Y después dijimos, bueno, nos iremos a Buenos Aires, nos mandarán ahí a Buenos Aires. Pero cuando salimos del Rincón, nosotros zarpa el San Antonio, por ejemplo, después zarpa la Hércules, la Trinidad, y zarpamos nosotros, junto con otro barco que se llama Piedra Buena, y después venía el Bullar y las corbetas, y el portaaviones. Llegamos al Rincón, ahí que se reúne la flota, y nadie sabía nada, y pedían las cartas de navegación del sur. Yo era encargado de navegación también, tenía que tener las cartas listas y demás. Piden cartas del sur, que esto y el otro, y cuando ya agarramos rumbo sur, nos avisan del día D que se iba a tomar Malvinas. Todos quedamos medio desconcertados porque dijimos, ¿en qué momento se habló esto? Nada, no sabíamos absolutamente nada. Sí, nosotros el primer muerto que nos enteramos fue de Giachino, que entró desarmado a la gobernación a decirle que se rendiera el gobernador, y uno de los custodios del gobernador le pegó un tiro. Y bueno, ahí dijimos, bueno, cuando se tomó Malvinas, que esto, que lo otro, que allá, que decían, no, los ingleses no se van a quedar de brazos cruzados, van a venir, y bueno, habrá que esperarlo, habrá que ir. Habrán tenido miedo, pero no todos con valor y con coraje, porque antes de entrar en guerra, aquel que se quiera bajar, se puede bajar. No se bajó nadie.
Nosotros nos quedamos en zona. Los que llegaron fue la Trinidad, el San Antonio, que hizo el desembarco con los infantes de marina, y afuera quedó la Hércules de la Trinidad acompañándonos, y nosotros nos quedamos navegando de este a oeste sobre Malvinas. Y eso le llamaron el operativo Rosario. Estábamos a una distancia, no sé, de 10 kilómetros, no más que eso, y navegábamos de este a oeste. Terminó el operativo Rosario y nosotros volvimos a puerto a cargar combustible, a cargar mercadería y armamento. Se cargó más armamento, menos lo que sería menos víveres, y eso creo que fue entre el 11 y el 12 de abril. Lo que teníamos que hacer nosotros era cuidar el portaaviones, porque el portaaviones tenía que estar operativo, cuidarlo en el sentido de los submarinos, porque el portaaviones tenía que estar operativo porque salían aviones también del portaaviones para atacar. Y a nosotros nos tuvo a maltraer un submarino de ellos que era el Espléndido, que nos quería hundir, porque si nos hundían a nosotros tenían ya al portaaviones para hundirlo también. Y bueno, fue una cosa que jugamos al gato y al ratón con ese submarino. Igual ellos el submarino contaba con misiles y demás que podían salir debajo del agua sin problema, pero nosotros siempre nos manteníamos a una distancia en la cual no nos pudiera atacar. Y lo que sí le dábamos posiciones, y del portaaviones salieron unos aviones que se llamaban tracker, que eran los que atacaban a los submarinos. Cada uno tenía una función distinta, pero todos entraban en el mismo combo, digamos. Siempre me acuerdo el 9 de mayo, que fue que iba a haber un ataque aéreo, o sea, hacia nosotros. Yo tenía que cubrir la ametralladora, porque como tenía una buena condición de tiro, era operador de la antiaérea. Y me acuerdo que le decía al Colimba: vos quédate detrás de la chapa esa, porque si te invocan a vos, o si me invocan a mí, por lo menos podés seguir vos. Sí, pensando de que, no pensando, sabía que si nos atacaba un avión, iba a ser difícil bajarlo. O sea, lo que uno puede llegar a hacer son nubes de bala, para que el avión entre ahí en las nubes de bala y pueda caer. Que es todo psicológico, ¿no? Pero no, yo, por ejemplo, siempre fui frío en ese sentido, nunca le tuve miedo a la muerte, digamos, y lo afronté bien, sin miedo. Cuando tuvimos ese posible ataque aéreo, digamos, el 9 de mayo, me acuerdo que vi una lloviznita, que era terrible el frío que hacía, porque estaban haciendo, no sé si 7, 8 grados bajo cero, no me acuerdo, no sé la temperatura que hacía, pero hacía un frío bárbaro y había que estar en cubierta. Y yo me guiaba, o sea, por los cañones del barco, porque el control tiro es como en la computadora, donde ven el avión como viene y dirigen los cañones. Y estaba esperando la orden de fuego, tranquilo. Me transpiraban las manos, me acuerdo, con ese frío me transpiraban las manos, pero estaba tranquilo. O sea, la adrenalina a 1000. Y teníamos un médico que era ginecólogo. Pero bueno, lo habían embarcado esa época, y lo desembarcaron a los 20 días de la navegación, porque le agarró un ataque de pánico. Estaba metido bajo un escritorio en la enfermería, y ahí lo trasladaron en helicóptero al portaaviones, y del portaaviones lo llevaron a tierra. Y nos quedamos sin médico, solamente el brujo que le decíamos nosotros, que era el enfermero. Nosotros, por ejemplo, en un momento se dijo que íbamos a atacar a la flota británica, y se inició toda una ida hacia la flota, a toda máquina, que me acuerdo que había un mar más o menos no tranquilo, y durante la navegación íbamos bien, y el mar iba disminuyendo, y tipo 2 de la mañana se aborta el ataque, porque se calmó el viento totalmente, los aviones no podían operar el portaaviones, y el oleaje del mar se planchó. Entonces se abortó el ataque. Sabíamos que íbamos, pero que no volvíamos. Pero que le íbamos a hacer un daño tremendo a la flota inglesa, se le íbamos a hacer. Pero nosotros, por ejemplo, sabíamos que éramos una bomba navegando. Nos pegaban algo en la línea de flotación y volábamos en pedacitos. Quizá a lo mejor no hubiésemos vuelto igual, pero bueno, sabíamos que en el frente íbamos a perder también. Y lo más difícil fue, por ejemplo,
El 3 de mayo, primero el bajón fue cuando lo atacaron al crucero Belgrano, el 2 de mayo, que lo hundieron, y yo ahí perdí compañeros. Después lo atacaron al Sobral, y a nosotros nos tocó socorrerlo. Yo bajé en la lancha y lo vi a un compañero mío de aula muerto, que había estudiado conmigo en la escuela de mecánica, y antes de irnos el 12 de abril a la guerra, digamos, él estaba en el Sobral, y me acuerdo que en la popa del pie, o sea, en tierra, estábamos charlando en la popa, y el gordo Tonina me decía, no, ustedes se van a la parte jodida, nosotros vamos a hacer balizamiento nada más. Y Olivieri, que era el Michi, dice, sí, nosotros vamos a andar en la costa controlando las balizas y demás, no corremos ningún riesgo, porque ellos que pensaban que iban a tener una navegación tranquila y demás, fueron atacados. Y nos tocó ver, o sea, a mí me tocó ver a mi propio compañero muerto. Eso fue un bajón bastante fuerte. Claro, ahí es como que ahí tomaste conciencia de lo que es la guerra, realmente. Por suerte no tuvimos un ataque en sí, pero bueno, estuvimos a punto. Y después que terminó la guerra, volvimos nosotros a Puerto Belgrano. La guerra terminó, no sé si el 12 de junio, nosotros volvimos, que yo, el 14, una cosa así de junio. Fue mucha bronca porque nosotros creíamos que le ganábamos a los ingleses, le habíamos mojado la oreja mal, igual, se la mojamos mal, pero no logramos entender cómo llegaron a tomar Malvinas ellos. Lo culpamos siempre a Menéndez, porque Marina tenía un pensamiento totalmente distinto. Fíjate que el BIN 5 de Infantería Marina fueron aclamados por los británicos mismos. Hoy por hoy en YouTube ellos cuentan la historia, que estuvieron a punto de abandonar porque estaban siendo avasallados. Y de golpe se entregó. No sabemos bien qué fue lo que pasó, pero suponemos que tiene que haber sido un poco de discordia en comunicaciones, o sea, a destiempo o malas comunicaciones. Nos quedamos con la sangre en el ojo. Nosotros decíamos, bueno, queríamos irnos con los chilenos, agarrarnos con los chilenos. Y en un momento llega una comunicación, porque la inteligencia británica tira informes para poderlo bajonear a uno, ¿no? De que mi hermano, o sea, el Bahía Paraíso había sido atacado, pero no alcanzado. Un misil pasó entre dos palos, una cosa así, pero dijeron que lo habían atacado y que le habían pegado un misilazo, y dentro de los muertos que mencionaba estaba mi hermano. Y yo lo único que decía, bueno, por lo menos uno va a volver vivo a casa. Y llegamos tipo 5 de la tarde, una cosa así, a Puerto. Y yo me acuerdo que me acosté a dormir, no fui a cenar, nada. Me quedé durmiendo y el Bahía Paraíso llegó a las 11 de la noche y amarró del otro lado del muelle donde estábamos nosotros. Y hasta ahí yo creí que mi hermano estaba muerto. Y un compañero mío, el Cabezón Furlani, me acuerdo, que me decía, che, ahí llegó el Bahía Paraíso, vamos para allá. Le digo, no, ¿a qué voy a ir? Y me dice, no, vamos, aunque sea, agarramos las cosas de tu hermano, no me acuerdo qué fue lo que... Y cuando estábamos llegando, o sea, que vamos al Bahía Paraíso, que están tirando las planchadas. Cuando tiran la última planchada, yo lo veo a mi hermano, él lo ve primero, afirmado en una de las mamparas de la grúa, y me dice, che, ese no es tu hermano. Yo miro, sí. Y le pegamos el grito y sí, era él. Y bueno, esa noche nos juntamos, nos fuimos a cenar afuera, y estuvimos toda la noche contándonos cosas y demás, y él contando todo lo que había visto, lo que había pasado. Pero felizmente estábamos vivos los dos. Y el 3 de enero del 85 empecé a trabajar en Ezeiza, estacionando aviones. ¿Viste esas linternas que tienen que vos lo vas guiando? Bueno, estoy trabajando enero, febrero, marzo, y en abril el jefe de personal me dice, che, no tengo ningún antecedente laboral tuyo. Necesito antecedentes laborales tuyos. Y yo dije, yo no tengo antecedentes laborales más que lo de la Armada.
Voy a la Armada, pido los antecedentes laborales, y se empeñó en comunicaciones, esto y lo otro, y participó en el Teatro Operación en el Atlántico Sur, Guerra Isla Malvinas. Me echaron. Entonces yo pregunto por qué me echan, y me dicen por futuros problemas psicológicos. Digo, pero no me analizaron a mí si tenía problemas psicológicos, no. Directamente me echaron y sin vuelta, me pagaron todo, eso sí. Y de ahí vi que el propio Estado no nos cubrió en absoluto, nos escondió debajo de la alfombra, no nos defendió para nada, y quedamos la buena de Dios como todo el mundo quedó, todos los veteranos. Después que yo tuve ese problema con Aerolíneas Argentinas por ser veterano de guerra, que me habían echado, ya no decía nadie que era veterano de guerra, nadie se enteraba. Estábamos entre la gente y uno no contaba nada, no decía nada. Ni mi señora sabía que era veterano de guerra hasta que se empezó a hablar, que esto con lo otro, bueno, ahí se enteró y ¿cómo? Porque no dijiste nada. Y no, fue algo que nos marcó de una forma en la cual no queríamos hablar. Sí, ya hace unos años que uno siente el reconocimiento, que la gente nos empezó a conocer, o sea, nos empezó a reconocer la gente, que es lo más importante, cosa que antes no existía.